Grande es tu nombre, Jesús. Vivimos para alabarte, Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco en mi corazón. Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Su amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco. Y tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco. Y tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco en mi corazón. Que Dios le bendiga, amado hermano. Qué privilegio poderle saludar una vez más y que juntos escuchemos la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas, que sin lugar a dudas yo creo que va a producir un fruto de cambio en nuestras vidas. Yo le invito a que juntos oremos y le digamos: Señor, gracias por este tiempo glorioso, por esta oportunidad que nos regalas una vez más de presentarnos delante de ti, Señor. Gracias porque nos ha regalado la vida y nos ha regalado el privilegio hoy de reunirnos para escuchar tu palabra, para exaltar tu nombre, Señor. Te ruego, por favor, Espíritu Santo, que tomes el control de esta palabra de principio a fin y que seas tú el que hable a nuestras vidas y que esa bendita palabra hoy produzca un fruto de cambio en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dígale una vez más al que está a la par suya lo que decimos todos los días: Dios es bueno. Porque no nos vamos a cansar de declarar que Dios es bueno. Amén. Acabamos de terminar una serie donde estuvimos hablando de las armas espirituales.
Porque es necesario que en este último tiempo el pueblo de Dios esté armado, esté equipado. Y no solo sepa cuáles son las armas, sino que entienda la manera correcta de poder usar las armas. Este fin de semana estuvimos hablando de la cuarta arma, que es la armadura del Espíritu. Y usted sabe que la armadura del Espíritu nos la tenemos que poner todo el tiempo y está cubierta la cabeza con el yelmo, el corazón, el cuerpo con la coraza, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Entonces, cuando usted y yo nos ponemos la armadura del Espíritu del Señor todos los días, estamos cubiertos desde nuestra cabeza a la planta de nuestros pies. Pero muchas veces, amados hermanos, a pesar de que leemos la Biblia, a pesar de que oramos, a pesar de que ayunamos, a pesar de que nos ponemos la armadura del Espíritu, la armadura de Dios todos los días, muchos que hoy me están escuchando, que hoy están viendo este mensaje, no me dejarán mentir que se frustran. Y que probablemente en este momento estén frustrados, que probablemente en este tiempo estén amargados, porque no ven fruto, porque no hay un resultado de su oración y del uso de sus armas. Y precisamente de eso se trata el tema de esta noche, el por qué no funcionan las armas espirituales. Porque si yo ayuno, si yo oro, si yo leo la palabra, entonces debiera de haber un resultado bueno en mi vida, porque hay muchos hermanos que oran mucho, oran en la mañana, tarde y noche. Es gente de verdad consagrada, si lo queremos ver así, consagrada a la oración. Es una gente que dedica su tiempo a la lectura de la palabra, están ayunando constantemente, pero sin embargo no ven frutos. Los frutos que están dando no son los frutos que deseaban. Entonces muchos se desaniman y en lugar de preguntarle a Dios qué está pasando, que el Espíritu Santo nos revele y nos muestre qué es lo que está pasando, lo que muchos hacemos es desanimarnos y empezamos a decir, ¿para qué oro entonces? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué busco de Dios? ¿Para qué intercedo? ¿Para qué estoy leyendo la palabra? ¿Para qué me estoy poniendo la armadura de Dios? Si de todas formas mi vida no cambia, mi familia no cambia y todo va de mal en peor. Entonces empezamos a frustrarnos y la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que no funcionan las armas espirituales? ¿Será que realmente no funcionan o será que hay algo que está impidiendo que nuestras armas espirituales funcionen? Yo quiero decirle hoy, quiero contarle la historia. Hablábamos la semana pasada acerca de Josué y hablábamos de cómo Josué había obtenido tantas victorias, pero la condición siempre fue que Josué caminara en obediencia, haciendo la voluntad de Dios y sometiendo su espíritu y alineándose al espíritu de Dios. Pero cuando nosotros decidimos tomar decisiones por nuestra propia cuenta, entonces automáticamente le estamos diciendo al Señor, mira, Señor, no te necesito. Y la Biblia nos habla y nos da un ejemplo claro del por qué las armas espirituales no funcionan. Y sabe, dice en Josué 7, quiero que vayamos Josué capítulo 7, verso 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El anatema se refiere a la ropa, el ganado, los utensilios, todo cuanto ellos obtuvieron de la victoria en Jericó. Pero porque Dios les dio una instrucción clara. Y quiero que veamos lo que dice la palabra en Josué 6:17. Y miren lo que dice. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero nosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Si nos damos cuenta, el Señor le advirtió
al pueblo de Israel y advirtió a Josué, solo Rahab puede quedar con todo lo que está en su casa, pero ustedes tienen prohibido. Anatema es una prohibición, es una restricción. Y aquel que infringe una ley está cometiendo anatema, está cayendo en pecado, está cayendo en desobediencia. Y muchas veces, amados hermanos, las armas espirituales no funcionan precisamente por eso. El Señor había hablado claro. Y sabe, dice ahí en el verso 2 del capítulo 7 de Josué, después Josué envió hombres desde Jericó hasta ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatiguen a todo el pueblo yendo ahí. Me llama mucho la atención el verso 3, porque si usted se da cuenta, en ningún momento Josué le comunicó a Dios, le consultó a Dios si él tenía que pelear la batalla con ahí. ¿Sabe? Me llama mucho la atención porque en primer lugar el pecado de Acán. Acán, que hizo anatema, porque dice en el verso 1, y si volvemos al verso 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, o sea, un pecado en cuanto al anatema, desobedecieron, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y no conforme con eso, en el verso 3 nos habla de cómo Josué ni siquiera le consultó a Dios, ni siquiera le consultó a Dios si debía pelear contra aquel pueblo. Simple y sencillamente, él confió en sus ejércitos, él se atuvo, se confió y dijo, bueno, si ya vencimos, si ya libramos y obtuvimos la victoria en la batalla de Jericó, entonces eso significa que tenemos la capacidad para seguir haciéndolo. Claro. La capacidad la tenemos si el Señor está con nosotros. Porque podemos conocer mucho la palabra, podemos ir armados hasta los dientes, podemos ponernos la armadura, podemos tener la espada, el escudo de la fe, podemos estar en la verdad. Ojo con esto. Pero si la presencia del Señor no va con nosotros, si el respaldo del Señor, si la dirección de Dios no va con nosotros, no vamos a la victoria, vamos al fracaso seguro, vamos a perder la batalla. Entonces era necesario que él le consultara. Y sigue diciendo en el verso 4, y subieron del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Sabe? Hubieron consecuencias por la desobediencia. Hubieron consecuencias por aquel anatema que cometieron en contra del Señor. ¿Sabe? Murieron muchos hombres. El verso 5 dice que murieron muchos hombres. No era necesario, o no hubiera sido necesario que hubieran tantas muertes, que hubieran tantas bajas. Pero su desobediencia, su pecado lo llevó a tener tanta muerte. ¿Sabe? Muchas veces nosotros hemos tenido pérdidas y seguimos teniendo pérdidas. Y no es porque Dios quiera que tengamos pérdidas. No es porque Dios quiere que tengamos derrotas. Simple y sencillamente porque nosotros nos determinamos a hacer nuestra voluntad y hacer las cosas a nuestra manera. Ese fue el caso de Josué y Acán. Josué por una parte no le consultó a Dios. Y Acán por otra parte desobedeció tomando del anatema que se les había prohibido tomar, que se les era prohibido, que el Señor había hablado claro que no podían tomar nada de él. Entonces, ¿sabe? Hubo desobediencia y eso trajo consigo como consecuencia la muerte. Y no solo trajo la muerte, hizo que el ejército de Josué se paralizara. El ejército de Josué ya no quería avanzar. El ejército de Josué estaba desanimado al ver tanta muerte, porque mire que dice que murieron unos 36,000 hombres. No hubiera sido necesario tener tantas pérdidas. Y eso no solo trajo dolor, sino que detuvo a los ejércitos.
Porque mire lo que dice al final. Y dice, y desfalleció y vino a ser como agua. Desfalleció el corazón del pueblo. Desfallecieron al ver lo que había acontecido, al ver la masacre, al ver lo que había sucedido con aquellos que habían ido a la guerra. Pero sabe, mi amado hermano, ¿cuántos hoy quizás estemos paralizados? ¿Cuántos hoy quizás estemos frustrados, estemos tristes, estemos amargados? Porque sabe, en nuestro corazón hay tristeza porque hemos perdido batallas, porque hemos perdido seres queridos, porque hemos perdido bienes. Yo no sé qué has perdido en este último tiempo. Yo no sé a qué te has tenido que enfrentar en este último tiempo. Pero probablemente no ha sido porque a Dios le ha placido que sea así. Simple y sencillamente han sido nuestras malas decisiones. Y sabes, con Dios no se juega, hermano. Cuando Dios te dice no, es no. Cuando Dios te da una instrucción clara, usted y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer. Porque las órdenes del Señor no se discuten. Las órdenes del Señor se cumplen, nos guste o no. Entonces es necesario que entendamos. Y otra de las consecuencias es que Josué cuestionó a Dios. Josué estaba tan frustrado, tan triste, que llegó delante del Señor y lo cuestionó. Y mire lo que sigue diciendo. Entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y oiga, me llama mucho la atención que me quiero detener acá. Josué llegó delante del Señor a preguntarle. Él estaba indignado. Él y los ancianos llegaron delante del Señor indignados, pero especialmente Josué le dijo, pero Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué has permitido que esto nos acontezca? Mira cuántos murieron. Para eso nos sacaste, para eso nos hiciste cruzar el Jordán, para eso nos hiciste atravesar al otro lado, para matar a tantos hombres. ¿Sabe? Él estaba indignado, él estaba frustrado, pero él no se acordaba en ese momento que él no le consultó a Dios. Él no se acordaba en ese momento y ni siquiera se había no se había dado cuenta del pecado que había en su pueblo por medio de Acán. Pero sabe, Dios le respondió a su interrogante y Dios le respondió aquel reclamo, aquel cuestionamiento que le estaba haciendo Josué al Señor. Y mire lo que le dijo en el verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Sabe? El Señor le dijo a Josué, mira, levántate de ahí. Deja de estarte orando, Josué, le estaba diciendo en pocas palabras. Deja de estarte quejando, porque ustedes quebrantaron mi orden, quebrantaron mi ley. Ustedes llegaron y tomaron anatema. Ustedes llegaron y me desobedecieron. Y el Señor estaba diciendo, ¿por qué me echan la culpa a mí? ¿Por qué me estás culpando a mí si el culpable eres tú? Porque en primer lugar nunca me consultaste si podías ir a pelear contra los de ahí. En primer lugar no me consultaste si en segundo lugar ni siquiera te has dado cuenta que hay anatema, que hay en el campamento anatema, que han guardado el anatema que yo les prohibí tomar. ¿Sabe, mi amado hermano? ¿Cuánta gente hoy en día le reclama a Dios? Y le dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si soy tan bueno?
¿Por qué permites que acontezca esta desgracia en mi vida? ¿Por qué, Señor, tantos problemas? ¿Por qué tanta pérdida? ¿Por qué no me levanto? ¿Por qué no prospero? Si yo ayuno, si yo oro, si yo me dedico a ti, Señor, si yo predico, si yo hago tantas cosas en tu obra. Simple y sencillamente te dice el Señor, oír Rababaicanda, porque hay anatema, porque hay pecado oculto en tu corazón, pecado oculto en tu casa que ni siquiera te has podido dar cuenta, te dice el Señor hoy. ¿Sabe, mi hermano? Muchos estamos peleando constantemente con el Señor. Y sabe, muchos estamos constantemente reclamándole a Dios, pidiéndole explicación del porqué de lo que estamos sufriendo y de lo que estamos padeciendo, pero no queremos entender, no queremos reconocer que los únicos culpables estamos siendo nosotros. Porque cuando Dios pide algo, cuando Dios demanda algo, Él lo quiere todo. Y cuando Dios da una orden, simple y sencillamente tenemos que cumplirla, tenemos que obedecer, tenemos que entender que si Dios dice que no tenemos que hacer algo, simple y sencillamente no lo tenemos que hacer. Y si Dios nos manda a hacer algo, simple y sencillamente lo tenemos que hacer. Pero ¿sabe? El Señor le dijo claramente a Josué, entre otras de las consecuencias que hubieron por el pecado de Acán, por la desobediencia de Acán y por la desobediencia de Josué en ese momento, es que el Señor se retiró de su presencia. El Señor se retiró, ya no los ayudó. Y mire qué tremendo esto. Y quiero que veamos el verso 12. Y mire lo que dice. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente, oiga, a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volveré la espada, oiga, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Mire qué tremendo. Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Sabe, hermano? Usted puede orar todas las noches, puede orar de madrugada, puede pasarse días enteros orando, ayunando. Yo conozco gente ungida, yo conozco a gente entregada, yo conozco a gente, hermanos, que de verdad, mire, ya solo falta que le salga la aureola y las alas porque parecen ángeles aparentemente. Pero usted sabe que delante del Señor no hay nada oculto. Todo el Señor lo sabe, todo el Señor lo ve. Y sabe, el Señor le dijo a Josué, hasta que quiten el anatema que hay en medio de mi pueblo, entonces mi presencia volverá a estar con ustedes. Hasta entonces yo volveré a respaldarlos, porque aunque vayan con espadas, porque aunque vayan bien armados, no va a haber batalla que ganen mientras que no me lo entreguen todo, mientras que no me lo rindan todo. Y Rababaicanda. Y ese mensaje es para nosotros esta noche. Yo no sé, mi amado hermano, cómo está tu vida, yo sé cómo está la mía. Cada quien conocemos y sabemos cómo estamos delante del Señor. Y sabe, mi amado hermano, creemos que porque yo ya leo la Biblia, porque yo me la conozco de Génesis, Apocalipsis, porque yo tengo fe, porque yo hago una y mil cosas, creo que por eso yo ya soy poderoso. Claro que sí, eso es parte. Y para obtener el poder del Señor y para ser hombres y mujeres poderosas, hombres y mujeres victoriosas, necesitamos estar armados y conocer las armas. Pero ojo, si no está el respaldo de Dios, si la presencia del Señor no va con nosotros, usted puede declarar la palabra, usted puede pasarse declarando y haciendo una y mil cosas, pero si el respaldo del Señor no está, no sucede nada. Necesitamos el respaldo del Señor, necesitamos la presencia del Señor. ¿Sabe, mi amado hermano? Yo creo que este es el tiempo. Este es el tiempo porque Dios quiere levantar un ejército poderoso, porque Dios ha fijado sus ojos en ti. Y sabe, cuando Dios fija sus ojos en alguien, no se puede resistir, aunque nos escondamos, aunque queramos huir de su presencia, aunque queramos pasar desapercibidos. Si Dios se fijó en nosotros, si Dios nos apartó y predestinó desde el vientre de nuestra madre, nada ni nadie va a hacer que el Señor cambie de opinión. Nada ni nadie va a hacer que el Señor cambie la decisión que ha determinado sobre nuestras vidas. Entonces, amado hermano, ¿cómo te están funcionando las armas espirituales? ¿Será que hasta este momento te han estado funcionando? ¿O será que no ha habido fruto?
¿Será que no ha habido fruto a pesar de que oras, a pesar de que ayunas, a pesar de que te metes en la presencia del Señor? Porque hay mucha gente que yo sé que se consagra a Dios, pero sabe, mi amado hermano, hay mucha gente consagrada a Dios, pero se levanta contra el pastor, contra la pastora, contra los líderes. Yo he conocido de gente consagrada, pero sabe, hacen reuniones, hacen llamadas para denigrar a los líderes, para denigrar a los pastores, para determinar el destino de los pastores, el destino de las pastoras, para determinar quién sí es justo, quién no es justo, quién merece morir, quién no merece morir. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para determinar quién merece morir y quién no merece morir? ¿Quién es el hombre para determinar quién merece estar en una posición de liderazgo o no estarlo? ¿Sabe? Eso lo determina Dios. Pero hay mucha gente, hermano. Hay mucha gente, sí, consagrada. Hay mucha gente conocedora de la palabra, pero todavía murmura en contra del liderazgo, todavía murmura en contra de los pastores, todavía murmura en contra de su hermano. ¿Sabe? Usted conoce la historia de Miriam, la hermana de Moisés, por levantarse en contra de su líder, en contra de su hermano y murmurar y poner en cuestión el por qué él se había casado con una egipcia. Usted sabe que se llenó de lepra y por 7 días fue echada del campamento y Rababa y Canda. Hay mucha gente que está llevando el anatema, que está llevando la maldición, que está llevando pecado, que está llevando destrucción a sus propios hogares, a su propia vida. Porque sabe, tenemos el anatema escondido. Creemos que abajo del tapete nadie lo va a ver. Creemos que ahí está escondido, pero creemos que nadie conoce que yo tengo envidia en contra de alguien, que yo todavía odio a alguien. Esos son anatemas, hermanos, porque esas cosas ya no debieran estar en nuestra vida. Esto ya no debiera estar en nuestro corazón. El odio que aún tenemos por algunas personas, la envidia, a algunos les corrompe la envidia al ver que otros se levantan, al ver que Dios está usando a otros y piensan, pero si yo soy más espiritual, si yo oro más, si yo ayuno más, si yo me meto en la presencia más, sí, es que no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia y Rababa y Canda, porque al final de cuentas el que conoce el corazón es Dios, el que pesa el corazón y las intenciones del corazón es Dios. Tenemos que entender entonces, amado hermano, que no somos quienes para levantarnos en contra del liderazgo, en contra de otros que están luchando por hacer la obra de Dios. Cada quien va a tener que entregar cuentas delante del Padre, pero sabes, mi amado hermano, yo creo que hoy es necesario que entendamos, estamos en el último tiempo, estamos en la recta final, Cristo viene y hoy más que nunca el ataque se ha intensificado, hoy más que nunca el ataque está más fuerte, hoy más que nunca debemos de estar preparados. Estamos en pie de guerra, estamos en el último tiempo y tenemos que pelear nuestra salvación, que ya no la recibimos por gracia, pero hoy más que nunca tenemos que estar firmes en Dios. Y entonces, hermanos, el anatema, el pecado oculto, los pecados ocultos no nos permiten prosperar. Los pecados ocultos donde hay gente que aún con privilegio ve pornografía, gente que aún está deseando el hombre, la mujer de su prójimo, gente que todavía, hermanos, está deseando el mal de su prójimo, gente que declara muerte, que declara maldición sobre otros. ¿Acaso no es la promesa de Abraham para nosotros? Cuando el Señor le dijo a Abraham, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Esa promesa es para usted y para mí. Dígale que está a la par suya, más te vale que me bendigas, más te vale que me bendigas, porque si yo maldigo a mi hermano, esa maldición cae sobre mí. Entonces, amado hermano, el Señor le dijo al pueblo de Israel, el Señor le dijo a Josué, hasta que no saquen el anatema de su carpa, mi presencia no irá con ustedes. Y miren lo que sigue diciendo en el verso 3. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Oiga, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová tomaré. Se acercarán por los varones, y el que fuere sorprendido, oiga, en el anatema, oiga, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mire qué tremendo, hermano.
Delante del Señor no hay nada oculto. Y el Señor le dijo, levántate y advierte a tu pueblo que es necesario que se santifiquen, que es necesario que se santifiquen, porque voy a empezar a sacar a luz donde está el anatema, voy a empezar a sacar a luz donde está el pecado, porque quebrantaron mi ley, todo iba bien, media vez empezaron a quebrantar la ley de Jehová, todo les empezó a salir mal, ¿sabe? Él le dijo, y el que sea descubierto, aquel que sea descubierto, que fue el que trajo el anatema al campamento y vino a contaminar al pueblo, le dijo el Señor en pocas palabras, va a morir. Hermano, es necesario que entendamos hoy. Yo te pregunto hoy, yo quiero que usted me entienda esta noche. Yo no vengo a juzgar, a señalar ni a condenar a nadie. Pero no se vale que el enemigo siga destruyendo tu casa, siga destruyendo a tu familia, siga destruyendo tu vida a causa de que no queremos sacar de nuestras vidas el anatema, y rababa y canda. Es que Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, es que Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser, y delante de Él no hay nada oculto, mi amado hermano. Es que Dios ya no te quiere ver en ese estado. Es que miren, Dios tiene buenos planes para nosotros. Dios nos quiere ver bendecidos, Dios nos quiere ver prósperos, Dios nos quiere ver en victoria, pero nosotros insistimos en seguir escondiendo pecados, en seguir escondiendo sentimientos, en seguir escondiendo pensamientos, en seguir escondiendo cosas que a Dios no le agrada, mi amado hermano. ¿Qué te sacas? ¿Qué te sacas con estar pensando en alguien que no es para ti? ¿Qué te sacas en seguir insistiendo en estar deseando lo que no es tuyo? ¿Qué te sacas? ¿Qué te sacas con odiar a tu hermano si hoy más que nunca tenemos que unirnos? No hermanos contra hermanos. Hoy más que nunca tenemos que hacer una fuerza común y pelear por la misma causa, que es la causa de Cristo, es para salvar almas y luego irnos al cielo todos. Hoy, hermanos, se han levantado hermanos contra hermanos, andamos viendo cómo le ponemos el pie para que aquel caiga, andamos viendo qué errores cometen. Miren, se levantan delegados del infierno en las iglesias. Hay muchos delegados del infierno en las iglesias que solo andan viendo, que se han constituido en un talón de Aquiles para hacerle la vida imposible a aquellos que no somos perfectos, pero que estamos luchando por hacer la obra de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hay desanimado por aquellos que se han levantado para decirle constantemente, sos un pecador, sos malo, te vas a ir al infierno, no mereces esto, no mereces lo otro? Esos son anatemas, hermano. Esos son anatemas, son problemas en nuestra alma. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, por favor, saca a luz lo que hay en mi corazón. Si todavía hay malos deseos, si todavía hay malos pensamientos, si todavía hay lujuria, si todavía hay mentiras, si todavía hay malos deseos en contra de alguien, hermano, tenemos que presentarnos delante del Señor. Dice la palabra que quien descubre su pecado, quien confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, pero dice que aquel que lo encubre jamás prospera. Y hay mucha gente entregada a Dios. Yo sé que hay mucha gente entregada a Dios, hay mucha gente buscando de Dios, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por todos tus ayunos, gloria a Dios, amado hermano, por todo lo que conoces de la Biblia, gloria a Dios porque has predicado el evangelio, gloria a Dios por todo lo que has hecho, porque te has armado cada día, gloria a Dios por eso. Pero de nada te sirve si sigues murmurando en contra de tu hermano, de nada te sirve, amado hermano. Quiero que me entiendas esto, no te prestes para la murmuración. Si tienes algo que decirle a tu hermano, ve y díselo a él. Si tienes algo en contra de alguien, ve y díselo a él. Por favor, entiende, no te levantes a criticar a otro, no te levantes a querer destruir la dignidad, la personalidad, la vida de alguien. No te levantes para decir quién debe morir y quién no debe morir. Eso solo Dios tiene la potestad, porque Él es el único santo y justo. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que hoy más que nunca tenemos que decirle, Señor, examina mi corazón.
Espíritu Santo, examina mi corazón y saca a luz lo que está ahí oculto, porque yo quiero que mis hijos sean bendecidos, porque yo quiero que mi familia sea próspera, porque yo quiero que mi familia vaya hacia adelante, que mi familia alcance todo cuanto tú les has prometido. Pero mire lo que sigue diciendo. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomada Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tienda, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en la tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has mentido? Pero quiero detenerme acá. ¿Sabe, mi amado hermano? Tenemos que entender, llegó Josué, y Josué le dijo a Acán: tienes que confesar tu pecado, porque ciertamente ya lo habían descubierto, pero era necesario que él lo confesara, que él confesara lo que había hecho. ¿Sabe, mi amado hermano? Tenemos que entender esto, y esto es tan claro. Delante de Dios no hay nada oculto, y tarde o temprano va a salir a luz el pecado que está oculto. Pero es mejor que nosotros lo confesemos, porque el que lo confiesa alcanza misericordia, el que lo encubre jamás prospera. Es necesario. Él dijo: sí, es cierto, pequé, codicié, me agarré el lingote de oro, agarré todo lo que yo no debía de agarrar, lo escondí en mi tienda, según él, que Dios no se iba a dar cuenta, que nadie se iba a dar cuenta, pero tarde o temprano todo sale a luz. Y sabe, qué difícil ver la consecuencia que tuvo que pagar Acab y sus hijos. Todo cuanto tenía fue destruido. Esa fue otra de las consecuencias. Él y su familia tuvieron que pagar por su pecado. ¿Sabe, mi amado hermano? En ese tiempo estaban bajo la ley. Y bajo la ley no había perdón de pecado. Bajo la ley sí, y solo sí, tenían que pagar la consecuencia de sus errores y de su pecado. Hoy en día tenemos la bendición de que estamos aún bajo la gracia, y la gracia todavía nos da la oportunidad de arrepentirnos, y entonces el que confiesa su pecado y se aparta va a alcanzar misericordia. Acab ya no tuvo misericordia. Acab ya no alcanzó la misericordia de Jehová. Acab tuvo que pagar la consecuencia con su vida. Él y su familia tuvieron que morir. ¿Sabe? Sigue diciendo en el verso 25. Y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, oiga, los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Mire qué tremendo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor, que significa turbación hasta el día de hoy. Mire qué tremendo, hermano. Solo así
la ira de Jehová retrocedió. Solo así fue quitada la ira de Jehová que había sobre aquel pueblo. Hermano, qué tremenda lección nos deja esta palabra. Muchas veces nos frustramos. Muchas veces, hermanos, lloramos y decimos: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué, Señor? Mira, se está muriendo mi familia, se estoy perdiendo esto, se me está acabando aquello. Y constantemente decimos: Señor, entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estoy orando tanto? ¿Para qué voy a los ayunos? Tengo años de estar ayunando. Tengo años de leer la palabra. Ya me sé la palabra de Génesis, Apocalipsis. Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Y esa es la pregunta de todo cristiano hoy en día. Y muchos cristianos hoy en día están desanimados. Muchos cristianos hoy en día están frustrados. Muchos cristianos hoy en día están con deseos de volver atrás. Están con deseos de volver al mundo y renunciar a todo a causa de tanto dolor y tristeza. Y el Señor te dice hoy: ¿por qué no me has preguntado qué es lo que debes de cambiar? Porque muchos se nos ha ido más el tiempo en estar reclamando y buscando y pidiéndole a Dios explicaciones y cuentas del por qué ha permitido que llegue dolor y tristeza a nuestras vidas. Pero no nos hemos puesto a pensar que hay una razón de ser. Pero en ningún momento le hemos dicho: Padre, dime en qué te estoy fallando. Dime, Señor, saca luz. Quizás a mí se me ha olvidado. Quizás yo no me he dado cuenta de mi pecado. Quizás yo no me he dado cuenta de lo malo que estoy haciendo. Pero el Espíritu Santo no encubre a nadie. Amado hermano que hoy me estás viendo, si eres padre, madre, yo no sé, si tienes a tu cargo gente, si tienes a tu cargo, si eres un líder, amado hermano, por favor, no encubras el pecado de nadie. No le solapes el pecado a nadie. Y rababa y canda. Padres, no le solapemos el pecado a nuestros hijos. Llamemos el pecado por su nombre. Advirtámosles las consecuencias del pecado. Advirtámosles que tarde o temprano Dios va a sacar a luz el pecado. Y es mejor que nosotros nos arrepintamos. Es mejor que a tiempo nos arrepintamos y nos volvamos de nuestro mal, de nuestro mal proceder. Porque de lo contrario, la presencia del Señor empieza a alejarse de nuestras vidas. Y lo que más necesitamos en este tiempo es que la presencia de Dios esté, es que la unción y rababa y canda de su Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Padres, por favor, ya no se sienten a la mesa a hablar de los pastores, ya no se sienten a la mesa a hablar de los hermanos, ya no se sienten a la mesa a criticar, a juzgar, a señalar. Es mejor que a la luz de la palabra examinemos nuestro corazón, porque probablemente los pecados que estamos señalando son los mismos que estamos cometiendo y probablemente peores. Pero vemos la paja del ojo ajeno, pero no vemos la gran viga que hay en nuestros ojos. Es necesario, mis amados hermanos, gloria a Dios, porque aprendiste a conocer las armas, a usar las armas, pero para que te den resultados. Si no te han dado resultado ahora, hasta este momento, entonces el Señor te dice: sí, solo sí, hasta que tú saques de tu casa, de tu tienda, de tu corazón el anatema que está escondido, el anatema que crees que nadie ha visto, pero que yo sí conozco. Hasta entonces, te dice el Señor, la respuesta vendrá a tu vida. Hasta entonces, te dice el Señor esta noche, hasta entonces tú vas a prosperar. Hasta entonces tú vas a ver fruto de tu ayuno, tú vas a ver fruto de tu oración, porque hay muchos hoy que oran tanto. Qué bueno, hermano. Pero sigues odiando a otros, pero sigues criticando, pero sigues diciendo que es injusto lo que a ti te pasa y que por qué no le pasa a otro, pero sigues encubriendo tu pecado en las noches, cuando hacemos cosas en la oscuridad que pensamos que nadie ve, cuando hacemos negocios deshonestos, cuando todavía tenemos hombres casados enamorando a mujeres casadas, solteras, mujeres deseando. Miren, hay tantas cosas que al parecer son tan inofensivas. ¿Quién iba a pensar que un lingote de oro, que quizás algo tan pequeño aparentemente, iba a provocar la muerte de más de 30,000 hombres? ¿Hasta dónde llegó la consecuencia de el pecado de un hombre? La desobediencia de alguien que no pudo consultarle a Dios, que se atuvo, que se confió. No nos podemos confiar.
Necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la aprobación de Dios en todo lo que hacemos, porque de lo contrario, de balde nos vamos a cansar. De balde vamos a hacer muchas cosas porque no va a haber fruto. Saca el anatema de tu casa. Saquemos el anatema de nuestra casa. Saquemos el pecado y confrontemos a quien tengamos que confrontar. ¿Sabe? Josué confrontó a Acán y le dijo: dime, declárame tu pecado. ¿Sabe que a ese lugar, Acor, el valle de Acor, es el valle de la esperanza? Porque el valle de Acor, a pesar de la muerte de Acán y de toda su familia, trajo esperanza al pueblo. Porque a pesar de su desobediencia, en ese momento trajo esperanza. ¿Sabe por qué? Porque entonces el Señor retiró su ira, y hasta que ellos sacaron a luz el pecado y dejaron el pecado, nuevamente el Señor volvió a caminar con ellos. Es necesario que saquemos a luz, que saquemos de nuestra casa, de nuestras vidas, todo lo que nos está estorbando. De lo contrario, ¿sabe cuál es el problema? No solo va a sufrir usted y voy a sufrir yo. Van a sufrir los pequeños. Van a sufrir aquellos inocentes que no merecerían pagar el precio por nosotros. Otros están pagando el precio que nosotros mereceríamos pagar. Es necesario, amados hermanos, que a la luz de la palabra le digamos: Espíritu Santo, revélame. Si todavía tengo odio, Señor, si todavía tengo amargura en contra de alguien, si todavía tengo envidia, si todavía yo soy el promotor de la división, porque el que critica, el que murmura, el que habla de las autoridades, el que habla de los líderes, el que habla de pastores, el que habla de sus hermanos, es aquel que es usado para causar división en el pueblo. No te prestes para murmurar. No te prestes para hacer pedazos la dignidad de otro. No te prestes para destruir la vida de otros, porque, hermano, lo que haces con una mano, con otra la recibes. Y aparentemente, hermano, yo puedo predicar, yo puedo cantar, puedo orar, puedo profetizar, puedo hacer una y mil cosas, pero no hay fruto. El fruto no permanece. El fruto es momentáneo y se desvanece. Pero es a causa de que aún hay anatema, de que aún hay cosas escondidas en mi casa, en mi familia. Y yo viendo el pecado de mi casa, viendo el pecado de mis hijos, viendo el pecado de mi esposo, de mi esposa. Yo no sé el pecado de quien tú conoces, el pecado de quien estás viendo, y prefieres evitar problemas y te quedas callado y lloras en silencio y le dices: Dios, obra tú. Y el Señor te dice: oye, Rababa y Canda, no voy a obrar hasta que no descubras y saques a luz el pecado y lo confrontes, te dice el Señor hoy. Porque Él no es cómplice de nadie. Él no solapa el pecado de nadie. Porque sabe, sigue diciendo más adelante en el capítulo 8, que entonces cuando ellos confesaron su pecado, entonces cambió el panorama. A partir del valle de Acor, que fue el valle de la esperanza, sabe, todo empezó a cambiar. En el preciso momento que el pueblo confesó el pecado, que Acán murió, que Acán tuvo que pagar el precio, sabe, a partir de ese momento la bendición del Señor, la presencia del Señor empezó a estar con el pueblo de Israel. Y dice en el capítulo 8, verso 1, Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de aquí y su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás ahí a su rey como hicisteis con Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaráis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Ahí entonces el Señor les dijo: voy a estar con ustedes. Mi presencia estará con ustedes. Él les dio la directriz clara y el Señor ahí les dio permiso para que se quedaran con el botín de guerra. Pero fue necesario que murieran tantos hombres. Fue necesario perder tantas
vidas. Fue necesario que el causante del pecado muriera para que la bendición, para que el respaldo del Señor volviera con aquel pueblo. Yo te pregunto, amado hermano, que me estás viendo hoy, amigo, ¿qué más necesitas que te pase? ¿Qué más necesitas que venga a tu vida? ¿Acaso no nos parece suficiente con lo que ya hemos sufrido? ¿No nos parece suficiente con lo que estamos padeciendo? Con lo que estamos viviendo, y todavía encima de eso, hermanos, queremos seguir padeciendo. Dios no te quiere ver en la condición económica en la que estás. Dios no te quiere ver sufriendo con esa enfermedad toda la vida. Dios no te quiere ver padeciendo lo que hoy estás padeciendo, viviendo como hoy estás viviendo. Tu oración va a ser efectiva sí y solo sí cuando tú delante del Señor le digas: Padre, este es mi pecado. Yo no puedo, pero tú en mí sí puedes, porque dice el Señor que nos bastemos de su gracia, porque en su poder se perfecciona nuestra debilidad. Presentémonos delante de Él y digámosle: Señor, esto es lo que tengo. Siento odio por él, por ella. Yo no sé, menciona a las personas que te ha costado perdonar. Dile: Señor, deseo aquel, deseo aquella. Tengo pensamientos de lujuria, tengo pensamientos pornográficos, tengo pensamientos de maldad, de venganza. Yo no sé cuál sea tu caso, hermano. Cada quien sabe cómo estamos delante del Señor. Pero hoy te animo, es necesario que le digamos: Espíritu Santo, saca a luz el anatema que aún está en mi casa. Yo quiero vivir una vida próspera, porque no es solo que tengas lujos, hermano. No se trata solamente de que tengas riquezas, no se trata solamente de que tengas dinero en el banco. No, eso es secundario, eso es añadidura. Se trata de que tú puedas tener paz. Se trata de que si te vas a comer un plato de frijolitos, te los comas en paz. Porque ¿de qué sirve comerse un banquete en discordia y si no hay paz en nuestro corazón? Pero qué diferente quizás comerse algo tan sencillo, pero con la paz de Dios. Y esa paz no se compra con dinero. Esa paz solo la da Dios. Cuando yo tengo una relación íntegra con Dios. Cuando yo trato, porque no hay bueno ni aun uno, dice la palabra. Pero cuando yo lucho por ser mejor cada día. No prestes tus oídos para escuchar mentiras, engaños, calumnias. Porque yo siempre he dicho: lo que yo no he visto y donde yo no he participado, yo no he estado presente, yo no lo puedo asegurar. Pero hay muchos que aseguran lo que no ven, que aseguran lo que no han visto, lo que aseguran donde no han estado. No, eso es pecado, hermano. Eso ya es un pecado. Yo te animo hoy a que te levantes y que a la luz de la palabra digamos: Espíritu Santo, dime cuál es el pecado que está oculto en mi casa. Perdóname si he estado encubriendo a mis hijos. Perdóname si he estado encubriendo a alguien de mi familia que ha estado pecando. Y yo, en lugar de hablarles claro, les he solapado el pecado, probablemente para no quedarte en la calle, para no quedarte sin casa, para no quedarte sin nada. Preferible te quedaras a la intemperie, pero con la bendición de Dios, porque tengo por seguro que ni te vas a morir de hambre, ni de frío, ni nadie te va a matar, nadie te va a hacer daño. Pero puedes tenerlo todo, pero si no está la bendición de Dios, en cualquier momento te matan de una cólera. Y eso sí es consecuencia del pecado y de solapar el pecado. Yo te animo hoy, amado pueblo. Vamos para cosas grandes, yo lo creo. Lo mejor está por venir. A pesar de que no vienen días buenos para la humanidad, vienen pestes, vienen situaciones peores, situaciones naturales, eventos naturales que van a marcar al mundo entero. Pero los hijos de Dios vamos a estar bien a pesar de. Los hijos de Dios vamos a permanecer de pie a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo adverso que pueda acontecer a nuestro alrededor. Eso sí, si nuestra vida está alineada al Espíritu de Dios, si nuestra vida está alineada al reino de los cielos y si nuestra vida es conforme al corazón de Dios, entonces vamos a ver fruto de nuestro ayuno, de nuestra oración, de todo cuanto hacemos para Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo no sé, mi amado hermano, cómo te sientes hoy. Probablemente te sientes frustrado. Probablemente te has sentido triste en este último tiempo y has dicho: Espíritu Santo, ¿pero qué pasa? Hermano, quizás algo tan sencillo como no perdonar a tu esposo, a tu esposa, a un hijo, a alguien que te hizo daño. El estar pensando todo el tiempo mal en contra de otro y el estar deseando consciente o inconscientemente hacerle daño a alguien.
Dios te ama y te ama tanto, hermano. Pero no depende de Dios. Ya no le preguntes a Dios por qué lo has permitido, porque tú lo sabes bien. Muchos todavía tenemos el descaro de preguntar ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Cuando nosotros sabemos y conocemos positivamente cómo está nuestra vida. Porque dice el Señor hoy: no os engañéis, yo no puedo ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, dice el Señor. Y muchos constantemente se presentan delante de mí a preguntarme por qué. Pero no has examinado tu corazón, dice el Señor. O no has querido darte cuenta, dice el Señor, que no me lo has querido entregar todo. Porque hay áreas en tu vida, dice el Señor, que no te bendice. Porque hay áreas en tu vida que te tienen, dice el Señor, atado. Hay áreas en tu vida que no me has querido entregar, dice el Señor. Hoy estoy hablándote a tiempo, pero a muchos también fuera de tiempo, dice el Señor. Porque yo no soy cómplice del pecado, porque mi palabra no se contradice, dice el Señor. Ríndemelo todo. ¿Hasta cuándo te vas a constituir en el juez del hombre? Dice el Señor. El único juez fiel y justo soy yo, dice el Señor. ¿Quién te ha dicho a ti, te dice el Señor hoy, que yo necesito tu ayuda para resolver la vida de otros? Y Rababaikanda, escapa por tu vida, escapa, dice el Señor, por la vida de los tuyos. Pelea por los tuyos, dice el Señor, porque de lo demás yo me voy a encargar. Y Rababaikanda. Hoy, hermano, amigo, todo aquel que hoy me esté escuchando, nosotros sabemos hoy positivamente cómo estamos delante del Señor. Y si hay algo ahí oculto, y si hay algo escondido, este es el tiempo para que le digamos: Espíritu Santo, sácalo a luz. Ayúdame, entrégase, llama por su nombre el pecado. Ya no te justifiques, Rababaikanda. Llamemos por su nombre al pecado. Digámosle por su nombre lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos deseando. Y Rababaikanda. Y hoy aún es el tiempo de gracia. Hoy es un buen tiempo para arrepentirnos y decirle: Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente. No le voy a dejar una herencia a mis hijos material, pero les quiero dejar una herencia espiritual. Les quiero enseñar a ser íntegros. Y Rababaikanda. Porque muchos sufren porque no tienen nada material que dejarle a sus hijos, dice el Señor. ¿Acaso no te has dado cuenta que eso es añadidura y que eso lo doy yo? Enséñales, dice el Señor, la integridad. Enséñales a amarme y a temerme, porque eso es ser sabio, dice el Señor. Porque no necesitan tus riquezas, porque no necesitan lo material. Necesitan, dice el Señor, ejemplos dignos de seguir, para que sus vidas puedan ser transformadas, dice el Señor. Lo demás no importa, lo demás yo lo doy, dice el Señor. Y Rababaikanda. Hoy, Padre, te pedimos perdón. Reconocemos, Padre, que hemos permitido que llegue el anatema a nuestras casas, a nuestras vidas. Pero yo declaro hoy que tu palabra no va a regresar vacía. Yo declaro hoy que tu palabra va a producir fruto de cambio, fruto de arrepentimiento en nuestro corazón. Y que todo lo que esté aún ahí escondido va a ser arrancado, va a ser desarraigado. Y Rababaikanda. Y declaro, Espíritu Santo, que tú sacarás a luz todo lo que esté en nuestro corazón que a ti no te agrada, Señor. Hoy quiero invitar a todo aquel que no conoce a Jesús o que se ha alejado del Señor. Aún es tiempo, porque Cristo no ha venido y estamos en el tiempo de la gracia. Y si tú quieres hoy hacer nuevos votos con el Señor, hoy te invito a que le puedas decir: Señor Jesús, hoy te pido perdón. Reconozco que he pecado contra ti, reconozco que he fallado delante de ti, pero hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, confieso mis pecados delante de ti hoy, Señor. Por la fe en tu Hijo Jesús, yo creo que mi nombre es inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que todo aquel que hizo su decisión hoy tiene una nueva oportunidad, un nuevo comienzo.
en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Bendigo a todo aquel que está conectado. Bendigo a todo aquel que está escuchando esta palabra, Señor. Los bendigo y los cubro con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por conectarte, gracias por ser fiel, pero sobre todo gracias por poner en práctica esta palabra. Y créeme, yo soy la primera que la he puesto en práctica y que la he tomado para mi vida. Y que desde el momento que el Señor me la dio, que es el momento en que el Señor me habló, yo he dicho: Señor, cada día revélame, muéstrame, porque no podemos predicar o no podemos hacer lo que nosotros no hacemos. Adelante, hermano, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y que tengas una semana bendecida.